El último programa del año. Fíjese qué rápido se fue todo este año de edificación, se fue el 2019 ya. Para nosotros como programa, muy contentos porque hemos visto cómo el Señor nos ha enseñado, cómo se ha renovado el entendimiento, cómo hemos crecido en ese entendimiento nuevo de la verdad presente, de una mentalidad de reino. Así es que estamos bien contentos, no estamos tristes porque sea el último del año, porque vamos a tener nuevos programas el año que entra. Aparte, todas las damas aquí presentes son buenas cocineras, se están preparando para hacer comida navideña. El doctor se está preparando para comérsela. El pastor Sergio está preparándose para ayunar, la verdad. Entonces, pues yo cocino también porque mi esposa me obliga a cocinar, entonces nos estamos preparando a eso, ¿verdad, esposa? ¿Me va a obligar a cocinar? Sí, como siempre. Pues reciba nuestro abrazo gordo, les amamos mucho. Le pedimos que nos haga el favor de compartir para que más personas, sobre todo porque el programa de hoy es un programa buenísimo, buenísimo. Y pues háganos ese favor de compartir, que llegue a más personas. Por favor, también usted participe, nosotros no lo sabemos todo. La mente de Cristo es la mente corporativa, el cuerpo está conectado a la mente de Cristo. Usted nos enseña y nosotros disfrutamos de lo que Dios le enseña a usted. Señora Rosy, bienvenida, ¿cómo está usted? Muy bendecida, muchas gracias por acompañarnos. Estoy feliz de estar aquí, es nuestro último programa del año, pero vamos aprendiendo, todos juntos aprendiendo. Así es, doctor Ugarte, ¿cómo anda? Muy bien, gracias a Dios. Y un saludo muy afectuoso, cariñoso, pues por estas fechas que siempre son evocativas, de celebración. Un abrazo fuerte y que la pasen muy feliz con sus familias, reencontrándose nuevamente con aquellas amistades que se han alejado. En fin, que se la pasen muy bien. El famoso pastor Sergio, ¿cómo anda el famoso pastor Sergio? Muy bien, pues también bien contentos de compartir con ustedes como siempre, y igual uniéndome a los buenos deseos de los demás, desear que pasen extraordinario tiempo en familia. Obviamente pues para nosotros no hay una fecha del año donde celebremos a Jesucristo, sino que lo celebramos siempre, ¿verdad? Y bueno, pues contentos de estar con ustedes para poder estudiar y profundizar en las enseñanzas de la palabra, para poder entender mucho, de una manera mucho mayor entendida, el propósito eterno. Así es, pastor Sergio. Mi amada esposa, qué bueno que vino, qué gusto verle. Sí, igualmente, pues saludos a todas las personas, saludos a todos los del panel. Y muchas gracias por habernos seguido todo este año 2019 que terminamos muy contentos, felices, más sabios, con más renovación del entendimiento. Esperamos que ustedes también lo hayan apreciado de esa manera y listos para seguir este 2020 con sus aportaciones, con sus comentarios, que también nosotros aprendemos muchísimo de cada uno de ustedes. Así es, señora Leti. Buenas tardes, pues también a mí me da mucho gusto saludarles y pues como cada miércoles, apóstol, ya listos aquí para recibir, ¿verdad?, de la palabra, lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Así es, señora Liber, ¿cómo anda usted? Muy contenta de poder terminar este año aquí, en la brecha, en lo que Dios nos ha asignado para cumplir con el propósito eterno. Y gracias por comunicarse con nosotros, por retroalimentarnos, porque cuando nos llaman y nos dicen el lugar de donde están comunicándose, es emocionante saber hasta dónde llega la palabra y hasta dónde tenemos esa familia numerosa y hermosa que es en Cristo nuestro Señor. Así es, señora Liber, nuevamente un fuerte abrazo. Por favor, comente, salude y comparta para que más personas tengan acceso a esta revelación de la verdad presente. Amado Padre Celestial, te damos gracias por habernos trasladado de las tinieblas, de la ignorancia, a la luz admirable de un reino inconmovible. Te damos gracias porque nuestro entendimiento está siendo también trasladado. Conforme más iluminación hay un traslado en la manera de pensar, de concluir, de entender, y esta es la renovación del entendimiento. Espíritu Santo, somos dóciles a tu voz, a tu guía,
y recibimos de ti las instrucciones para seguir edificando en la verdad presente. En el nombre de Jesucristo el Señor, amén. Amén. Cuando se habla de sobrenaturalidad, a veces tenemos una mente muy sesgada, y lo relacionamos exclusivamente con los milagros, ¿verdad? Nosotros le podemos llamar sobrenatural, ya saliendo un poquito de conceptos eclesiásticos o religiosos, a todo aquello que no tiene una explicación científica. Se le puede llamar una sobrenaturalidad, se le puede llamar sobrenatural también a todo aquello que violenta las reglas terrenales. Me refiero no reglas de orden moral, sino a las reglas de la materia, de la física, de la química, ¿verdad? Y una intervención divina como nuestro Señor es Señor y amo de la materia y del tiempo. Para Él eso no es sobrenaturalidad, para Él es naturalidad, es normal. Él es soberano, Él es Señor, Él tiene toda la capacidad. Desde un plano de vista terrenal, pues sí, todo aquello que no se sujeta a las leyes físicas de la materia, la química, pudiéramos decir que es de un orden sobre o más allá de lo natural en ese orden. Pero no debemos tener una mente sesgada nada más a eso. Hay algo que para mí trasciende mucho más que un milagro. Bienvenidos los milagros, claro. Bienvenidas estas manifestaciones del Espíritu que gobierna lo natural, bienvenidos las sanidades, bienvenido inclusive hay un don que se llama el don de milagros, así se llama específicamente en Corintios 12. Pero nosotros tendremos que ir más allá en el sentido de que la vida de un creyente nacido de nuevo es sobrenatural en sí misma. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu trasciende. La vida del Espíritu que nos ha sido dada en Cristo no está sujeta a las leyes de la materia. La vida del Espíritu tampoco está sujeta a las leyes de la genética humana. Es una vida, la Escritura lo dice, una semilla incorruptible. En otras palabras, el Evangelio es eminentemente sobrenatural en ese sentido. Sí queda clara esta parte. Trasciende a toda posibilidad humana. Si no, no sería un evangelio divino, serían las buenas nuevas de los hombres. Pero el evangelio son las buenas nuevas de Dios para el hombre. Entonces, doctor, es un plano sumamente superior. Y cuando solamente hay un sesgo de una manifestación de un milagro, se pierde de vista la obra de la conformación de Cristo en nosotros. Que esa, tenemos que entenderlo, que es el supremo llamado que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos que entender que el reino trasciende tiempo y espacio. Va mucho, mucho más allá. En la vida de Cristo encarnado, Él, aunque operaba en un plano terrenal, nosotros vemos que Él podía gobernar lo físico, porque en Jesús se manifestaba el Cristo, ¿sí?, que no está sujeto a tiempo y espacio. Si el Evangelio lo vemos solamente como unas buenas noticias de una mejor forma de comportamiento o de superación personal, o el perdón de Dios para unos pecadores que siguen siendo pecadores, ese no es el Evangelio. Ahorita que entendamos Romanos 8:29, nos vamos a dar cuenta que estos son los elementos del Evangelio. ¿Sí? Doctor, ¿quería comentar algo? Sí. Para empezar, dos hechos cotidianos que mucha gente no se ha fijado, sobre todos aquellos que no han entendido este aspecto sobrenatural de la vida cristiana que tenemos. Uno es el nuevo nacimiento, es un fenómeno espiritual, porque va directamente al espíritu del hombre. Y lo otro es que la palabra, como la hemos aprendido por Pablo, la palabra es espíritu. Muchos leen la palabra nada más como conocimiento intelectual y desconocen o ignoran
que la palabra para el creyente tiene una acción poderosamente espiritual, sobrenatural, porque es espíritu y es vida. Sí, y como nosotros fuimos trasladados a un reino inconmovible, una semilla incorruptible, y fuimos metidos e introducidos a la vida eterna. La vida eterna fue introducida en nosotros. Estamos hablando de elementos que no tienen nada que ver con lo terrenal. Aunque somos gente operando en lo terrenal, tendremos que ir cultivando y llegar a un entendimiento de cómo la palabra nos describe. Los de arriba, en otras palabras, los celestiales. Pero otra vez, si sesgamos solamente lo sobrenatural a asuntos de milagros, no vamos a poder entender ni naturaleza ni trascendencia, ¿sí? De seres eminentemente espirituales teniendo una experiencia terrenal. Romanos 8:29 nos va a hablar de todo lo que en ese plano eterno nosotros ya recibimos y lo que se nos asignó a hacer. Y ahí vamos a entender realmente entonces que el cristianismo, otra vez, nunca ha existido en la mente de Dios como una religión, y que inclusive podríamos hasta dejar de llamarle cristianismo en un momento dado, porque aquí realmente hubo una transferencia de vida, y al haber habido una transferencia de vida, hay una transferencia de genética, hay una transferencia de naturaleza, una transferencia de mente, hay una transferencia de recursos, hay una transferencia de todo esto. Poder, que es todo eso es sobrenatural. Así es. Y nos saca a nosotros de la plataforma de los terrenales. La cuestión es, ¿lo podremos creer? Aquí, precisamente para eso es parte de renovar el entendimiento. Señora Leti. Gracias, apóstol. Me recordaba ese momento cuando el Señor resucitó y que viene y traspasa puertas para encontrarse con los discípulos. Y qué impactante el hecho de que a Tomás le dice, porque me ves, has creído. Y dice, dichosos los que creerán sin haber visto. Entonces, Cristo ahí estaba resucitado. Entonces, ahorita yo meditaba el hecho de que para que nosotros podamos vivir en la fe, la vida resucitada, tenemos que saber, creer y entender que hemos muerto. Y ahí, apóstol, Cristo hace esa acción porque yo estoy creyéndolo así, había uno que no estaba creyendo, le faltaba a uno de los discípulos que no estaba creyendo. Y por eso le dice eso, pero cuando le contesta, yo me imagino que él estaba pensando en todos los que íbamos a creer, pues sin verlo, ¿verdad? Claro. Entonces, qué tremendo que ahí para enviarlos, él se manifestó cuando se presentó a ellos, se hizo presente cuando todavía no era el momento, porque él todavía no regresaba al Padre, él todavía iba a regresar, pero en la forma del Espíritu Santo. Entonces, nosotros ahorita hemos sido enviados, pero necesitamos tener la convicción, la certeza grande de que esa vida está dentro de nosotros. Sí, en este caso muy específico, aquí ya había un cuerpo glorificado. O sea, sí hay un elemento diferente porque la resurrección, esa todavía no la experimentamos nosotros. Esa resurrección, del Espíritu. Sí, la del Espíritu ya. Pero en el caso de Jesús ya había resucitado su cuerpo. Hay un elemento adicional. Ese cuerpo resucitado ya no está sujeto a la materia física. No, pues lo demostró pasando paredes, todo eso, ¿verdad? Nosotros ahorita todavía tenemos un cuerpo físico, pero nosotros al haber sido resucitados en espíritu, ya pasamos a esa dimensión sobrenatural en el espíritu completamente, y también podemos ver que aún antes de que Jesús resucitara, él ya hacía acciones que pasaban los elementos naturales. Imagínense, sobrepasaban los elementos, dominaba a la materia. ¿No se acuerdan cuando calmó la tormenta?
caminó sobre las aguas. La transformación de agua en vino. Transformación de agua en vino, es una Así, transformación segundos. molecular. Pero aquí lo que Romanos 8:29 nos deja ver no habla de esos milagros, no habla de ese elemento sobrenatural, sino que nos hace ver nuestro origen celestial. Otra vez, ¿sí? Y nuestro destino celestial. Que aunque nosotros sabemos de que en el nombre de Él haremos cosas que Él hizo y mayores, sí va a ser muy importante entender que Romanos 8:29 nos habla un poquito de nuestra propia génesis celestial. Y por eso le decía, el que lo pueda creer, sí va a tener un estilo de vida diferente. ¿Cuál es el riesgo de no vernos como celestiales? Hay un riesgo de no vernos como celestiales. No poder operar. Vivir una vida terrenal, esa es una. La renovación del entendimiento no se da si no se ve como celestial. También todo lo que hemos creído son pensamientos filosóficos nada más, que es pura filosofía. Y no, como decía antes, el Evangelio es sobrenatural. Totalmente, por eso otra vez, ahorita vamos a entrar a Romanos 8:21 y nos vamos a dar cuenta entonces que nosotros, teniendo una experiencia terrenal de reino, ahora sí esto es bien importante, Rosy, de reino, no de habitantes de la tierra que están teniendo una experiencia con Diosito, no. Nosotros somos celestiales otra vez. ¿Cuál es nuestra ciudadanía según la Biblia? De rey. De arriba. De arriba. De arriba. Nuestra ciudadanía dice, no es terrenal, es celestial. No somos de este mundo. Esto es lo que Romanos 8:29 nos va a enseñar, porque otra vez, como Romanos 8:28 habla de los que aman a Dios, todo les ayuda para vivir, la gente se puede quedar en ese plan de la ayuda de Dios a los terrenales. No, por ser celestiales, ya vimos, el Espíritu ora lo que no sabemos en nuestra dimensión terrenal, siempre para ejecutar el propósito eterno. Pero el 29 nos deja ver nuestro origen. ¿Y qué cree que más nos deja ver? Nuestro destino. Y destino, exactamente. Esposo. Nomás que se requiere fe, esposa, perdón. Sí, adelante. Okay. Ahorita recordando lo que es la vida de Jesús en la tierra, Él realmente se proyectaba desde lo celestial estando en la tierra. Y vemos un ejemplo cuando habla con Nicodemo, cuando habla con la mujer samaritana, cuando habla, cuando le dice a Lázaro, levántate, resucita, porque su plataforma era de lo eterno, de lo celestial. Y él de alguna manera nos está diciendo y nos da un ejemplo de cómo él caminó siendo un hombre, pero su pensamiento fue desde lo eterno, desde la posición de hijo y heredero de Dios. Sí, porque él no era nada más hombre. Uh-huh. Ahora, ¿podemos creer nosotros que no nada más somos hombres? Pues sí, ahí ese es el reto. Bueno, ese es el reto para la iglesia. Si no, la iglesia se va a quedar en filosofía, se va a quedar en esa mentalidad de religión, de ser mejorados porque vino un motivador que nos motivó con la Biblia. No. La Biblia no es para motivar, aunque genera motivación. La que la Biblia nos hace, el objetivo de la Biblia es revelarnos quiénes somos. Porque usted se puede motivar y no saber quién es. Uh-huh. Aparte, la eclesía se vuelve inoperante ante el propósito eterno, cuando realmente no entendemos y comprendemos qué posición tenemos y qué somos primero, que somos hombres y mujeres espirituales. Sí, por eso, aunque Jesús, aquí vamos a hablar la palabra Cristo Jesús, ¿sí? Uh-huh. Cristo Jesús era, después del bautismo en el Jordán, ¿sí? Vemos la manifestación de Cristo. Y Cristo Jesús tiene un elemento físico que es Jesús, pero el elemento Cristo no es terrenal. Es eterno, es celestial.
Por eso el elemento Cristo vemos cómo pudo operar en la tierra siempre con esa mentalidad de celestial. ¿Qué hubiera pasado con Cristo Jesús en la tierra que no hubiera tenido mentalidad celestial? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Y qué si el Cristo no hubiera tenido una mentalidad celestial? Pues hubiera sido como cualquier otro hombre. Él hubiera sido como un profeta nada más, hubiera sido nada más como un fariseo a lo mejor, un filósofo del reino, pero no, el Cristo operando con mentalidad celestial, Cristo Jesús, por eso vemos que su oración siempre era una oración con un entendimiento de provenir del Padre. Si Él provenía del Padre, ¿de qué dimensión provenía? Pues de lo eterno. De lo eterno, de lo celestial. Por eso les digo, el reto de la iglesia hoy es que pueda pensar como celestial, pero no filosóficamente. Ni como algo místico, ¿no? Ni algo místico, sino nuestra realidad, que Romanos 8:29 lo explica. Pero no me dejan entrar ustedes a Romanos 8:29, Gutiérrez no deja, quiere opinar otra cosa, entonces adelante, y luego saludamos. No. Se crea broma. Nosotros, o sea, todos deberíamos vernos desde la eternidad, desde antes de la creación hasta la eternidad. Y este tiempo que estamos aquí en la tierra sería como un paréntesis, pero es mínimo en relación a nuestro origen y nuestro destino. Pero queda dentro de. Queda dentro, pero es tan pequeño, por ejemplo, el que, pues la eternidad nos dice que no se puede medir a los que vivimos 50, 60, 70 años, que son en relación a esa eternidad. Entonces está como que en medio de un paréntesis. Pero esos años aquí en la tierra como que nos cuesta quitarlos de aquí para vernos en esa dimensión, cuando deberíamos en esa dimensión ver nuestro tiempo sobre la tierra, que fue mínimo. No sé si ando... Sí, y el entendimiento nada más con lo que hay que tener cuidado, lo dijo bien, Sí. Pero con lo que hay que tener cuidado es que nosotros en el paso por este tiempo terrenal no significa que salimos de lo eterno. ¿No? ¿Sí me explico? Nada más eso es Sí. lo que hay que tener cuidado. Pero como que ¿Cuesta? se nos cuesta trabajo. Claro que sí. Y aquí va otra Sí. a nivel de pregunta. Sí. Lo que usted mencionaba casi al final, Jesús, hasta antes del Jordán, vive y opera aquí en la tierra como el hombre, ¿verdad? Después el Jesucristo ya lo hace en esa dimensión como usted lo explicaba. ¿Por qué quiero ahorita resaltar este punto? Porque hay veces que se ha manejado que Jesús desde niño, como hombre y como niño, operó en la dimensión del Jesucristo. ¿Y no? No, porque nosotros vemos que quien activa y revela a Cristo es el Espíritu Santo. Por eso hay que tener mucha claridad de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos a Cristo impartido y también tenemos al Espíritu Santo y estamos bajo la paternidad de Dios. Pero cuando vemos que se abren los cielos y cuando vemos que se declara la poesía del Hijo hasta el Jordán. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y cuál fue el evento que pasó después? Acuérdense que a partir de ahí él dice, y van a ver al Hijo del Hombre, y a los ángeles, porque queda un aspecto legal de justicia. Por eso le dice a Juan el Bautista, tú me tienes que bautizar para que se cumpla, ¿qué dice? Toda justicia. Toda justicia. El elemento justicia dejó los cielos abiertos. Por eso nosotros antes, eso de que dicen que curó un pajarito y todo eso, no. Esos son puras, ¿cómo se llama? Cuentos. Sí. No, nosotros vemos en el Hijo maduro, en el Judíos, que el Padre y el Espíritu Santo permiten ver la manifestación del Cristo operando en Jesús. ¿Sí? No antes. Antes precisamente vemos a este Hijo del Hombre, a Jesús, disciplinado, aprendiendo quién era en la palabra desde los 12 años. Pero sin olvidar
Rafa, que su concepción fue sobrenatural. No, la concepción es otra cosa. No debemos olvidar eso. No, pero es otra cosa, ¿verdad? Sí, él no fue concebido por hombres, pero la manifestación de Cristo se da hasta después del Jordán. En su ministerio. Ya en el ministerio donde Cristo Jesús, cuando usted vea en la palabra que dice Cristo Jesús, es diferente que Jesucristo. Cara, es la misma persona, sí es la misma persona, pero cuando se antepone la palabra Cristo a Jesús, está hablando de la operación de Cristo en Jesús. Cuando la palabra dice Jesucristo, está hablando más del hombre que contiene a Cristo. ¿Sí se entiende la diferencia? Sí, o sea, estos prefijos tienen mucho que ver, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál es el punto de todo esto? Otra vez, él siempre tuvo claridad de que él decía, yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, su origen celestial, ¿cuándo lo dudó? Jamás. Por eso le pudo enseñar a los maestros de la ley. Claro, doctor. Y por eso dice que él sí tiene autoridad para hablarles de las cosas celestiales, porque dice, ¿quién subió al cielo? Nadie. El que descendió es el que tiene autoridad para hablar de esto. Señora Leti, ¿quería comentar algo? Es una pregunta. Sí. ¿Cómo tener un punto correcto para el vivir sin que es, ¿cómo lo quiero explicar? Es acerca de una mentalidad mística. O sea, cómo vivir el diario, vivir en nuestra vida sin una mentalidad mística, pero teniendo toda la seguridad, la certeza de lo que estamos hablando ahorita, de quién somos realmente. Sí, es una buena pregunta. El misticismo lo que hace generalmente es que son conceptualizaciones mentales del mundo espiritual. Otra vez, el misticismo no es espiritualidad, son conceptualizaciones mentales del mundo espiritual, y el misticismo lo que hace es que ve diablos donde no hay, le atribuye cosas a elementos espirituales que no son espirituales, ¿sí? El misticismo también ve intervenciones divinas donde él no intervino, voluntades divinas donde no están ni siquiera expresadas en la palabra. La espiritualidad es otra cosa completamente diferente, esa es otra dimensión, y en esta dimensión del Espíritu recibimos instrucciones por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Pero el místico ve cosas espirituales que no son, le atribuye, pero eso es una mentalidad mística, ¿sí? Tiene un problema y dice, de seguro es un demonio el que está haciendo eso, está entrando mentalmente, él cree que tienen situaciones, atribuciones místicas o espirituales que no son. Pero el mundo del espíritu es completamente real, es más, el mundo del espíritu nosotros lo tenemos que ver como debiéramos verlo como nuestra plataforma normal. ¿De dónde sacamos nosotros una mentalidad espiritual? De la palabra y de la operación del Espíritu Santo en el espíritu recreado nuestro, ¿sí? Por eso es que tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu, porque esa guía está ahí. Tenemos que aprender a desarrollar discernimiento espiritual, separando, por eso exactamente dice, es una capacidad de acomodar lo espiritual a lo espiritual. El místico, desde una plataforma mental, quiere darle todo el peso a algo espiritual que no es. Aún en las cosas naturales. Aún en las cosas naturales, ¿verdad? Sí. Rosy, luego saludamos porque todavía no podemos entrar ni al tema ni a saludar, ¿verdad? Rosy. Tendríamos que estar evaluando constantemente nuestro proceder. Cuando nosotros evaluamos, estamos viendo qué tanto hemos madurado. Al evaluarlo, vamos a ver si tuvimos un proceso de avance, si tuvimos un estancamiento o bien si tuvimos un retroceso, porque también eso puede suceder. Y esto nos va a llevar a saber en qué punto estamos y nos va a llevar también a desarraigar todo ese tipo de ideas que no van conforme a los diseños divinos. Y al mismo tiempo nos va a ir posicionando a nosotros para poder arraigar lo que nuestra nueva naturaleza nos tiene guardado.
para poder sacar esos pensamientos que nos tienen en ese misticismo, que nos tienen en una poca libertad y que nos llevan a pensar en cuestiones erróneas, aún siendo hijos maduros, porque estamos cayendo, podemos caer más bien en cuestiones erróneas de nuestra forma de pensar, aún siendo personas que nos estamos apropiando de la palabra, y necesitamos nosotros estar y vivir esa palabra, practicar esa palabra y madurarla sobre todo. Nada más con una salvedad, el hijo maduro ya no es movido por cualquier cosa. O sea, una persona que está siendo constantemente movido por doctrinas, por emociones, ese no ha madurado, Rosy. Entonces aquí lo que hay que tener claro de esta parte es, otra vez, nuestro origen, destino y operación del Espíritu. Otra vez, no tanto un avance personal en, ¿cómo explicarle? Estoy siendo mejor persona, no es tanto una evaluación en el plano terrenal, sino estoy viviendo la dimensión celestial. O sea, sí necesita forzosamente la renovación del entendimiento, porque esta renovación del entendimiento, otra vez, si no se da, nos seguiremos viendo como terrenales y podemos creer que avanzamos porque ya somos mejores seres humanos. No es el Evangelio eso. El Evangelio no es ser mejores seres humanos. El Evangelio es ser más celestiales cada vez. Sí, por eso nosotros podemos oír frases de la gente que diga, híjole, estos cristianos, qué buenos seres humanos son. ¿Realmente sabe qué significaría eso? Si fuéramos muy estrictos. Ese es un retroceso. ¿Sí? Sí, alguien, si no hay una renovación del entendimiento, qué magnífico ser humano eres, hijo, yo diría, me la estás regando. Yo realmente no quiero ser mejor ser humano. No es la idea del Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Llegar a ser conformados a la imagen del Hijo. Por eso empecé hablando de esta sobrenaturalidad, doctor, porque nos podemos confundir acá, en que lo sobrenatural nada más es esto, cuando la vida eminentemente de un hijo de Dios es espiritual y va más allá de un desarrollo intelectual humano. Eso ya no sería evangelio. Sí se explico. Ya no sería evangelio, eso sería, ¿qué cree que sería? El desarrollo humano. Humanismo. Serían las buenas nuevas de la mejoramiento, ¿cómo se le llama, hombre? De la superación personal. Aquí realmente es una muerte al Adán para que cada vez sea más Cristo lo que se manifieste. Este es el evangelio que ahorita vamos a explicar, si es que alcanzamos a entrar, porque pues dice el pastor que hay que saludar a mucha gente. Sí, tenemos bastantes personas que saludar y algunos comentarios. A ver si no nos regañan. Queremos saludar a Magdalena Cacique desde Morelos, a Connie Guzmán, a Aide Sánchez desde Puebla, a Febe Julio, Cristina Zavala de Tijuana, Jorge Iniestra de la Ciudad de México, Marcos Santos desde California, a Yusef Amigón desde Canadá, Doris desde Nuevo Laredo, a Tomás Zapata, Daniel Melgar, a Rosa María Talavera, Josué González, Elizabeth Maldonado, José Israel Gandarilla, Vero Camacho, Amin Abel desde República Dominicana, Tere Alonso, a Conchi Ugarte, a Odi Terán, a Marly Rivero, Charlie Ortega, Ana Zamora, Rolando Mendoza desde la comarca lagunera, Francia Elena, Ileana Bernal de la Ciudad de México, Jan Stewart, queremos saludar a Antonio Amaya, a Noelia Lima, Gerardo Figueroa, Lidia Montelongo, a Berenice Ibarra, a Andrea Amigón también en Canadá, Mireya Soto, Yoli Ríos, Silvestre Pérez, Ever Lozano desde Ciudad Juárez, Liliana Gallegos en Puerto Vallarta, Antonio Salazar desde España. Y bueno, volviendo a los comentarios, Aide Sánchez dice, gracias a ustedes, doctor, pastor, apóstol y al panel y a todo el equipo que hace posible este programa, muy agradecida de todo corazón y edificándome en Cristo. Cristina Zavala,
Saludos familia de Agua Viva, gracias por compartir esta verdad presente o estas verdades presentes, dice. Felices fiestas, saludos desde Tijuana. Roberto A. Núñez dice, saludos mis amados, qué gozo poder oír estas verdades del reino, un abrazo gordo. Elizabeth Maldonado dice, el milagro más grande para mí es la vida de Cristo viviendo en nosotros. Francia Elena dice, estamos sentados en lugares celestiales, aleluya. Perla Rivera dice, no vernos como celestiales nos estaciona en lo posible, en lo que se ve, en lo común, nos limita de lograr lo imposible, de activarnos en la vida de fe y en disfrutar lo divino. Así es. Luis Yailton Ortiz dice, bendecidos, saludos desde Colombia. Vitalito Huila. María Henao, saludos desde Colombia, muy conectados, aprendiendo, gracias. Rodolfo A. Núñez hace una pregunta, en la oración, ¿en nombre de quién pedimos? Y ahorita hago un comentario también acerca de uno de los versículos. En el nombre de Jesucristo, al Padre se le pide en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Así dice la Escritura. Así es, pero se fija que ahí ya hay definiciones de esto sobrenatural, es la vida de Cristo impartida. Sí. Y ya el origen, pues ahorita lo vamos a leer. ¿Ya quiere entrar al tema? Pues espérese. Hay otro comentario más y te digo un comentario rápido de uno de los versículos. Adelante. Emanuel Rajem dice, si el evangelio es ser conformados en Cristo, mi pregunta es, si Cristo habita en nosotros y el Espíritu Santo también, entonces ¿cómo es que el hombre opera solo en lo natural? Es que no opera en lo natural. No se ha dado cuenta, otra vez, ese análisis que dice Rosy, lo tenemos que hacer más bien en cuanto de lo celestial, en cuanto de lo espiritual hemos avanzado. ¿Sí me explico? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros, el hombre sigue operando en lo natural siendo espiritual. Sí, porque tiene que ser, estamos en un ámbito natural. Sí, pero ojo con esto, doctor. El hombre espiritual sí tiene operación en lo terrenal, pero no debe operar como terrenal. Claro que sí. ¿Sí nota la diferencia? Sí estamos llamados, es una realidad, Leti. El hecho de los resultados de vivir en el Espíritu, lo que se manifiesta ya es un fruto. Sí, es un fruto, pero otra vez, mientras nos veamos nosotros exclusivamente como terrenales, no entendemos de la dimensión en la que operamos. ¿Usted cree que Jesucristo operaba en la dimensión terrenal? Jesucristo. Sí, no, Él operaba en un escenario terrenal, pero desde la dimensión celestial. Entonces, la pregunta que hace quién, Sergio? Emanuel Rajem. Es una buena pregunta, pero el hecho, Emanuel, no es que nosotros no estemos en esa dimensión. Estamos, pero puede ser desconocida. Y lleva un proceso, no se oye, sino lleva un proceso de crecimiento también, claro, descubrir la vida espiritual en el creyente. No es instantánea. Por eso insisto, esto no es, el evangelio no es una metodología humana para ser mejores seres humanos, no. Imagínense, es como si Dios quisiera una metodología humana para hacer crecer a Adán en nosotros. Adán es incorregible. Otra vez, sí se entiende. Adán no es corregible. Adán tiene que ser crucificado. Tiene que morir. Morir, es un asunto de muerte. No es un asunto de que ya soy mejor ser humano desde que yo voy a Agua Viva. Yo soy mejor ser humano. Dios le va a decir, ¿y quién te dijo que quiere que seas mejor ser humano? Lo que estoy buscando es que seas conformado a la imagen del Hijo. Y en eso la religión ha fallado porque no enseña pues eso. Es que ese es el problema que estamos tratando, doctor, que mientras el enfoque sea que lo sobrenatural nomás es hacer un milagro, tiene que entender que nuestra vida ya es sobrenatural. O que somos nada más perdonados y ahí muere. O que se llegó hasta la mentalidad del perdonado, pero siguiendo siendo terrenales. Entonces, ¿por qué Pablo dice ustedes los de arriba? Nuestra ciudadanía no es de ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Despierten, señores. Busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba, a donde pertenecemos. Por eso Pablo decía en Romanos también, no se amolden a las enseñanzas de este mundo.
Es que ustedes, si nosotros ahorita nos pudiéramos ver a través de los ojos del Dios, del Padre, vería en nosotros un componente humano, pero no nos vería humanos. Otra vez, sí. Él nos vería hechos a imagen, semejanza y sustancia del Hijo. Sí. Al creyente. Sí, a los nacidos de nuevo, nada más. Así nos ve. Y nos ve un componente humano que ¿dónde tenemos componente humano todavía? Pues el cuerpo. El cuerpo y parte de la mente. El alma. Del alma, que todavía La tiene un voluntad, componente. las emociones y la inteligencia. Precisamente por eso, lo que nosotros tenemos que ir aspirando cada vez más, que en esta conformación cada vez quede menos de Adán en nosotros y seamos conformados en su totalidad al Hijo. Por eso este es el Evangelio. Es lo que tenemos que explicarle a la gente, lo que la religión confundió. A ver, si yo le dijera a usted fríamente, ¿qué prefiere? ¿Que ahorita le den $1,000,000 o terminar conformado a la imagen del Hijo? No, pues conformar al... No, ya, yo quiero ser conformado a la imagen del Hijo en su totalidad. El $1,000,000, pero la gente cree que la bendición, entonces son las cosas materiales. Las cosas materiales son parte de la añadidura, parte de la herencia. Añadidura. Sí, y no estamos peleados con eso. Pero el Evangelio lo que está diciéndonos, doctores, te tomé de ser una raza caída, pecadora y muerta, a llevarte a ser ya a la raza de Cristo, y que en el proceso de formación llegues hasta la conformación. Entonces esa es la razón. ¿No será esa las buenas noticias? Así es. Es que esa es la razón. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que entender y comprender que primero nosotros recibimos la herencia espiritual antes de conocer todo lo que nos pertenece aquí en la tierra. Una vez entendiendo y conociendo, apoderarnos de lo que es la vida espiritual en nosotros, todo eso pues es parte de todo lo que es añadidura, ¿verdad? Pero si no entendemos lo que ganó Cristo como espiritual, pues no. Y no nomás lo que ganó, esposa, de lo que nos hizo partícipe. Sí. Acuérdese algo, otra vez, nos incluye y nos mete a Cristo. O sea, nosotros estamos en Cristo, no con Cristo. Por eso si entramos a Romanos 8:29, porque a los que antes escogió, a los que antes conoció, es otra traducción, ¿sí? Todavía vamos en ese conoció. Es una dimensión que no nos conoció en la tierra. Sí, adelante, pastor Sergio. Sí, antes de pasar todavía hay algunos comentarios y preguntas, pero antes de eso comentar, precisamente usted nos hacía mucho hincapié en el versículo anterior, de que todas las cosas ayudan para bien, que es un error muy grande el tratar de limitar el que ese versículo se trate de que el bien sea nada más las cosas físicas o nuestro bien personal. Y quise entrar al significado de bien en griego, y la palabra que se utiliza es la palabra agazos, que aparte de significar favor, bien, bueno o buenas cosas, también se utiliza como de buena naturaleza. El árbol fructífero, dice que para el agricultor la buena tierra es la que ha sido cultivada y abonada. Se usa esta figura comparándola con estas situaciones de agricultura, pero también dice, o sea, la persona preparada y dispuesta a recibir la palabra y lista para producir. Entonces, me llama mucho la atención esto, porque está hablando, en otras ocasiones lo hemos dicho, ¿no? Que todas las cosas de las cuales Dios puede incluso sacarnos de un problema personal, siempre Dios se glorifica a través de esas cosas. Pero que si creemos que la finalidad de Dios nada más es arreglarnos problemitas, pues estamos muy limitados en ese entendimiento, ¿no? O sea, todo este bien del cual habla, pues tenemos que conectarlo definitivamente al propósito eterno, que es de que ese bien no nada más tiene el propósito de traernos un bien o un arreglo de una necesidad, sino el que Cristo se ha manifestado a través de todas estas cosas y que realmente el propósito eterno sigue avanzando a través de sus hijos, ¿verdad? Hay algunos comentarios y preguntas, hay mucha participación ahora. Saludamos a Kevin Quiñones, Yoki José, Rogaciano Patricio, Benjamín Molina, Norma Soto.
Dentro de los comentarios dice Elisa Jorge del Rosario, dice: bendecidos, qué gusto escucharle desde República Dominicana. Hay otros comentarios, dice Elizabeth Maldonado: el Evangelio es una vida divina impartida, no una vida de prácticas humanas. Y hay un comentario de Ana Cibel y después una pregunta, porque no sé si se vaya aquí a comentar algo. Ana Cibel dice: apóstol, no se olvide de mi mensaje, por favor, de Italia. Sí. Y Emanuel Rajem hace otra pregunta más, dice: una pregunta, si Cristo habita en nosotros, ¿cómo se manifiesta Cristo en una enfermedad? ¿Cómo se manifiesta Cristo en una enfermedad? Sanándola. Pero en nosotros, bueno, Cristo que habita en nosotros en la dimensión del Espíritu es independiente, ¿cómo le diré? Las circunstancias terrenales no quitan la impartición de la vida. Otra vez, ¿sí? No porque alguien pase por una enfermedad diga, entonces Cristo no está impartido en mí. No porque alguien pase por una escasez diga, Cristo no está impartido en mí. No, circunstancias que tienen que ver con el alma y con el cuerpo nunca anularán la realidad espiritual ni celestial en nosotros. O sea, esta pregunta hay que verla desde la respuesta. O sea, la pregunta no hay que verla de aquí para allá, sino de allá para acá. Esa es la respuesta. No es aunque haya una enfermedad, no quita a Cristo de su impartición en el espíritu. La enfermedad está en el espíritu. No, porque el espíritu ya no puede ni estar jamás enfermarse. Está sano para siempre. A una enfermedad física no anula que el Cristo opere en nosotros y que se vaya a manifestar la sanidad. Yo en lo personal creo que la sanidad se va a manifestar. Pero hay elementos que, imagínense, alguien puede estar diciendo, yo me declaro libre de los triglicéridos, y Cristo vive en mí, y todos los días come chicharrones, carnitas, soda, azúcar, todo. ¿Eso anuló la vida de Cristo? En lo más mínimo. ¿Y la sanidad es un derecho legal que tenemos? Sí, pero mientras siga pegándole a las carnitas, a los chicharrones, a la barbacoa, al menudo, no sé, en otros países, todo eso, y luego después estar diciendo es que no se manifiesta la sanidad, no tiene nada que ver con la realidad espiritual, es que hay un desorden absoluto en el manejo de los recursos, ¿verdad? Y aparte nos cuenta mucho la fe también. Es que son muchos elementos, fe, la sanidad por fe, claro, la sanidad por dones, es que es un terreno muy amplio. Y dentro de estos elementos también está considerado en la Escritura que el paso por la tierra es algo efímero, es como un vapor, es algo que no va a trascender la vida terrenal a la eternidad, sino que la vida eterna y la vida del Espíritu es de lo que hablábamos ahorita. Sí habla de un cuerpo glorificado, pero de que ese tiene otro proceso o llega en otro momento. Sí, pero específicamente así de la sanidad, no anula. Es como si alguien dijera, bueno, pasé por una crisis financiera, entonces Dios es pobre. No. Esto no lo anula, ¿sí? Cristo se impartió en nuestro espíritu y habrá que analizar caso por caso la enfermedad, la escasez, sí, pero esto no afecta la vida de Cristo impartida en nosotros. Más bien sería al revés. La vida del Cristo impartido en nosotros debe afectar nuestra vida intelectual y afectar nuestra vida física, ¿verdad? Pasamos, porque dices que hay varias, ¿no, Sergio? Bueno, ya de comentarios son todos, pero saludamos también a Federico Lara y a Nelly Olivas. Un fuerte abrazo. Ok. ¿Querían comentar algo o entramos al versículo? Entramos al versículo. Señora Leti, ok. No nos deja nada la más señora así Leti. bien cortito. Yo me quedé pensando en eso que hemos aprendido de que la iglesia somos un organismo, somos una unidad orgánica. Así es. Entonces, desde esa afirmación, desde esa fe, pues tenemos que entender el propósito, ¿verdad? O sea, toda la vida que tenemos como esa unidad orgánica, como el cuerpo de Cristo, es para el cumplimiento del propósito. Todo lo demás que tiene que ver con lo terrenal, como que es punto y aparte, aunque no es punto y aparte. Sí, la entiendo. Sí, nosotros, esta es la mentalidad celestial. Precisamente por eso, fíjese cómo David
sin tener el espíritu todavía impartido, pero sí como profeta entendía algunas cosas. Él decía, respecto a Dios, decía, para mí no hay bien fuera de ti. Pregunto, ¿no tendría muchos bienes David? Rey, tenía ejércitos, tenía riquezas. Y un reino muy grande Un que había reino muy conquistado. grande, poder militar. Era un imperio. Pero él llega a decir, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hoy nosotros en Cristo pudiéramos decir, el bien fuera del propósito eterno no es bien, es mal. Claro. Pero puede pintarse muy bonito. Por ejemplo, una mujer, vamos a hablar de una muchacha soltera, bien metida en el propósito eterno, que esté echándole para adelante en las cosas del reino, y de repente le aparece un Brad Pitt. A los ojos humanos, ¿será un bien? Pues sí. Partidazo por lo Pues físico. sí. Y luego agréguele que tenga lana, que tenga estudio. Entonces, al ojo humano, esa muchacha podría decir que eres mi bien, lo que me tiene extasiado. Pero que sea una persona que no tiene nada que ver con Cristo, que no tenga naturaleza en Cristo, que ni le importen las cosas del reino. Pregunto, ¿será un bien para el propósito eterno? No. Entonces, ese no ayuda para bien. Porque otra vez, el bien de los hijos tiene que ver con el propósito eterno. El bien de los hijos, hoy hablando de los hijos de Dios, es el reino. El bien de los hijos es esta vida en Cristo. Ese es el bien. Lo que aparentemente pueda ser bien en el plano terrenal, Rosy, no necesariamente es bien. Inclusive se puede convertir en un mal. ¿Y a poco no lo hemos vivido? Gente que ha estado metidísima con el Señor y de repente, ¿y qué le pasó? No, pues llegó Brad Pitt, nomás que aquí pues tienen una panzota y un bigotote y todo acá en México, ¿verdad? No es Brad Pitt, es Brad Pig a lo mejor, pero bueno, le habló bonito al oído y ese bien se convirtió en un mal, ¿verdad? Sí queda, pero esto que dice Leti, pero lo terrenal no lo desechamos en el sentido de que fuimos puestos para gobernar lo terrenal. Claro. Era lo que hablábamos ayer en el discipulado. ¿Qué pasa si en esta tierra los hijos de Dios no tomamos la responsabilidad para la que fuimos llamados? Todos Porque igual. somos parte de este proceso, ahora sí, en la tierra, de traer el orden celestial a la tierra. Y para eso se escogió a la iglesia. Por eso no era punto de aparte. Nomás que Leti nos lo codificó. ¿Verdad, señora Leti? Así es. Muy bien, señora Leti. Apóstol, Pastor Sergio, un sí, saludo a adelante. Juan Ramón Chaparro. Noelia Lima dice, nuestra realidad en Cristo es eterna, no terrenal. Así Y es, Noelia, que cumplió años hace poco, le mandamos un abrazo a Noelia. Hilda Beatriz Dunlop dice, muy buena enseñanza. Saludos también a Miguel Muñoz. Y por ahí alguien escribió, apóstol, por favor, Romanos 8:29, que regresamos hasta enero, dice. Pues para que se les quite ya no. Bueno, Qué bueno que tengamos hambre. tenemos hambre del Señor y también de la otra, ¿verdad? Quisiera, yo sé, se nos fue el tiempo, ya nos quedan 5 minutos. Poder, Llegamos. es que es una probadita nada más, sería. Entonces, pues lo dejamos para el próximo año. Lo leemos nada más, Sí. para que con esto que hablamos ya la gente saque ciertas conclusiones, ¿le parece? Pero no profundizamos. No, profundizar. El doctor no quiere profundizar porque trae hambre, ya lo conozco. Lo que sí me gustaría decir, Rafael, y creo Sí. que tú me apoyas, que no estamos tratando de imponer un modo de pensar a todos los creyentes, No. pero es como nosotros lo entendemos, y no solo nosotros, muchísima gente que está siguiendo la verdad presente. Y yo iría, coincidiendo, yo iría, está escrito, punto. Se está profundizando en lo que está escrito Lo que está y escrito. entendiendo lo que Esto está no es escrito. nuevo, No estamos ni- inventando ni nada. sacado de- No. No es una corriente de pensamiento, No. es el análisis directo de la escritura. Sí, la escritura lo está diciendo. Lo que pasa otra vez, si no
este preámbulo de 55 minutos es hablar de esa vida celestial, de nuestro origen en Cristo, del por qué estamos en Él, para qué estamos en Él. Créanme que realmente es un preámbulo para entender Romanos 8:29, porque esto está escrito, no nos lo estamos sacando, o sea, no es el Evangelio según Rossi, no es el Evangelio según Gutiérrez, ¿verdad? Que a ver, nos lo sacamos de la... No. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, antes cuando es, no lo vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Predestinó. ¿Qué es predestinó? Aquí mismo lo dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, punto. La predestinación es llegar a ser igual que Jesucristo. Por eso hablamos tanto del Evangelio. Es que este es el verdadero evangelio que la religión ha cegado. Por eso mientras el evangelio se trate como que, vamos a ser un mejor Sergio y perdonado, pero sigue igual de sucio en su naturaleza, pecador, destituido de la gloria de Dios, no es eso el sin evangelio. nueva nacionalidad, sin nueva naturaleza, ese no es el evangelio. Pero mientras el evangelio se vea como terrenal otra vez, mejores seres humanos, ¿sí? ¿Qué más se nos dijo del evangelio? Perdonado de aquí al sábado. ¿Qué más se dice que es el evangelio? El evangelio de la necesidad, para que tenga un carrito, para que tenga una chambita. No, entonces eso no sería, porque eso lo puede otorgar un hombre, ¿sí? Dejaría de ser un evangelio celestial, sería terrenal completamente. Es vida eterna. Para que sea el evangelio de Dios, tendrá que ser algo que solo Dios puede dar. ¿Sí? Pero pues ahí le paramos. Nada más para que la gente se quede bien picada y con muchas ganas de volver en enero. Cuando dice a los que antes conoció, no son dos palabras separadas. En el griego es una sola palabra, que es la palabra proginosco. Proginosco. Y el significado de la palabra proginosco es conocer anticipadamente, escoger de antemano, escoger desde un principio, saber de antemano, seleccionar con anterioridad, elegir de antemano. Entonces, pues fíjense qué impactante, ¿no? Porque a los que antes conoció. Entonces, yo creo que va a estar interesantísimo el regresar a analizar este versículo. Sí, porque el prefijo, bueno, pero ginosco tiene que ver con un conocer íntimo. Uh-huh. No es un conocer de nada más de, ¿cómo decirle? De sapiencia. De deducción. No es así. Sí, o sea, yo puedo decir, pues yo conozco a esta señora cuando la vea. Pero yo realmente sí la conozco. Porque con ella yo tengo intimidad, es mi esposa. Leti puede decir, yo conozco a Rosy, sí, pero no la conoce como yo. Es por eso cuando se está hablando de en lo anterior, uh-huh, está hablando de que no es un conocimiento así de intelectual. No, intelectual, profundo. Por eso es que estamos yendo hasta el griego. Por eso Romanos 8, 28, 29, 30 y 31 explican en gran parte qué es este evangelio. Es clave. Sí. Pero pues bueno, será hasta el próximo año. Reciban un abrazo gordo. Para que estén bien atentos cuando regresemos, Sí, ¿qué día será? A ver, vamos a revisar aquí. Porque hay que ver qué día es. Va a ser el miércoles 8 de enero, la primera. Miércoles 8 de enero, sí. Sería la primera, el volver nuevamente o retomar el programa. Ahí les avisaremos antes, ¿no? Claro que sí, porque se suspenden actividades la semana que viene, que es la semana del 24, la otra semana que es la del 31, pero los domingos siguen transmitiéndose de manera normal, sí, para todos los que nos siguen por internet, y pasando la semana después del 31, a la siguiente semana, que precisamente es la del 8, pues ya el 7 tenemos nuestro programa de los martes discipulando, el curso que estamos llevando los martes, y obviamente también ya se reanudan todas las demás transmisiones en vivo que hay entre semana. Bueno,
Sobre aviso no hay engaño, y ahí les vamos a estar avisando de todas maneras unas cápsulas o algo, ¿no? Pues, Claro que sí. para que estén al pendiente. Pues aquí todavía no nos deseamos feliz Navidad porque nos vamos a ver el domingo, pero a ustedes sí les deseamos muy feliz Navidad. Disfruten mucho con su familia esos tiempos que decía el doctor de manifestación de Cristo. No vaya a estar en la reunión familiar con cara de hermano enojado. Disfrute, manifieste a Cristo, coma rico, disfrute, ríase mucho. Usted ya está bendecido en Cristo.